quizá el mes que había sido más emblemático de México hasta antes del inicio de la situación de conflicto en Ucrania fue la presidencia durante el mes de noviembre. Ahí destacaría yo tres temas que me parecen fundamentales. El primero es que por primera vez en la historia de México, el presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad. El segundo es que logramos tres productos específicos de nuestra gestión, uno de ellos particularmente relevante para nuestro país, porque fue una resolución para fortalecer el control del tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, que es un problema que subyace a la violencia que hay en nuestro país. Y el tercero fue un documento de la presidencia que tiene que ver justamente con la diplomacia preventiva y la mediación, que hoy en día vemos qué importante es que se fortalezcan frente a lo que estamos viviendo en Ucrania. Casi en todos los conflictos hay señales que nos alertan si es que el Consejo puede concentrarse más en estar pendiente de estos temas y no solo gestionar las crisis o reaccionar ante los conflictos. Por eso nos parece que fue importante la sesión emblemática que tuvimos al respecto y también una llamada a otros de los órganos principales de Naciones Unidas para que traten de trabajar más coordinadamente. La ONU tiene algunos problemas estructurales y uno de ellos es que a veces la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y el propio secretario general pues parecieran no tener los puentes de coordinación más eficientes que se requieren hoy en día para respuestas mucho más rápidas y más oportunas. El multilateralismo enfrenta hoy uno de los retos más importantes de su historia. Si no logramos encontrar por la vía diplomática, por la vía del multilateralismo, del diálogo incluyente, una solución al conflicto en Ucrania, mucho me temo que el multilateralismo va a estar sometido a una crítica implacable por no haber podido prevenir lo que está ocurriendo en Ucrania y no haber podido encontrarle una salida. Yo tengo confianza en que sí va a ser la diplomacia la que encuentre una solución al conflicto, porque no puede haber una solución militar en Ucrania. El papel que México ha asumido ha sido muy claro. En primer lugar, desde un principio, cuando tuvimos evidencia de que se trataba de una invasión, condenar la invasión por parte de la Federación de Rusia, porque es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, y es contraria a los propios principios de política exterior de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero inmediatamente después de ello, nos dimos a la tarea de tratar de generar mecanismos para que pudiera llegar ayuda humanitaria a la población civil que lleva pues ya más de 2 meses en condiciones muy precarias, y a eso habría que poner de manera especial a todos los refugiados y desplazados internos que en este momento suman ya más de 12 millones. Así que México no es una potencia militar, no tenemos tratados militares con otros países, no somos tampoco una potencia económica, pero tenemos una política exterior clara que defiende la Carta de la ONU y, entre otras cosas, además de la soberanía de los estados, la protección de los civiles y el ejercicio pleno del derecho internacional. Creo que el gran reto que hoy enfrenta las Naciones Unidas es justamente el de lograr trasladar el espíritu de la Carta de la ONU, que todos compartimos, en hechos concretos, en acciones específicas, más oportunas y más eficientes. Se requieren algunas reformas que no son sencillas. En el caso del Consejo de Seguridad, señalaría una que México ha venido impulsando desde hace 76 años, que es el acotar el mal llamado derecho de veto, que se constituye finalmente en un instrumento para paralizar al Consejo, y lo acabamos de ver nuevamente con Ucrania. Y para finalizar, diría yo que sobre este tema es muy alentador que hace apenas unos cuantos días la Asamblea General
acaba de aprobar de manera consensual una resolución que México fue copatrocinador junto con otros 80 países, pero que fuimos del grupo inicial, para que precisamente cuando ocurra un veto en el Consejo, inmediatamente se pueda convocar de manera automática a la Asamblea General y que ahí se dé una explicación por parte del país que haya vetado la resolución del Consejo de por qué lo hizo y que los Estados miembros tengan oportunidad de participar. Es decir, encarecer políticamente el ejercicio del veto, que creo que no es suficiente, pero es un paso en la dirección correcta.